El sonido del silencio, el que no quiero escuchar, es aquella noche fría la que quiero evitar. El sentirme descubierto cuando el sol me quemará. ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares y mi barco sin... Desarrollo de los adolescentes 3, identidad y relaciones sociales. Durante este curso se estuvieron abordando varios temas relacionados con la formación de la identidad y cómo influyen las relaciones sociales en esta. La identidad de los adolescentes es parte esencial de su vida diaria, ya que es como se van desempeñando día a día en las actividades que realizan cotidianamente. En este video estaremos abordando diferentes temáticas, las cuales son las siguientes: identidad personal, contexto social y su influencia, teoría de Erik Erikson, la diversidad social, socialización y contextos socioculturales, estereotipos y representaciones sociales, actitudes de los alumnos con los adolescentes, proceso de distanciamiento, tipos de familia, grupos de pares, escuela secundaria como espacio de aprendizaje y relaciones personales entre adolescentes, los adolescentes y el uso de su tiempo libre, las aportaciones de las culturas juveniles a la cultura y el cambio social. En cada fragmento del video se estarán desarrollando cada uno de los temas anteriores. Cada uno de estos temas los debe de conocer todo maestro para brindarles una buena orientación a los estudiantes y que así tomen la mejor decisión para formar su identidad. Como primer tema a abordar es la identidad personal. Comencemos. Alfredo Fierro nos menciona que la identidad es, en Erikson, diferenciación personal inconfundible. Es definición, o mejor, autodefinición de la persona ante otras personas, ante la sociedad, la realidad y los valores. Y es, en fin, autenticidad, correspondencia de lo efectivamente desarrollado con lo gremialmente presagiado en el plan epigenético constitutivo del individuo. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, podemos decir que para la identidad personal tenemos que considerar como tal a la identidad como definición, es decir, lo que las personas piensan de sí mismas, si son auténticos ante las demás personas y ante la sociedad. 4 elementos o niveles distingue Erikson en la identidad: sentimiento consciente de la identidad individual, el esfuerzo inconsciente por la continuidad del carácter personal, la síntesis del yo y sus correspondientes actos, la interior solidaridad con la identidad e ideales del grupo. El elemento principal en la identidad personal es la identidad psicológica que el individuo tiene de sí mismo, es decir, la autoconciencia de la propia identidad, ya que el individuo se juzga a sí mismo porque de la misma manera los demás también lo juzgan. La adolescencia es el momento clave en el que los individuos están buscando forjar su identidad. Según Erikson, la edad adolescente constituye un punto crucial de inflexión, ya que están en esa etapa de búsqueda, por lo que hace referencia a los estadios de identidad, que son los escalones o etapas por las que debe pasar la persona para ir conformando su identidad, ya que en cada una se presenta una serie de crisis. Aquí es donde también los adolescentes pasan por una crisis de identidad, la cual hace referencia a que no saben qué alternativa o camino deben seguir. Todo individuo tiene la necesidad de identificarse como una persona diferente a otra, haciendo referencia a ser único. Los individuos que se encuentran cursando por la etapa de la adolescencia se ven en la necesidad de ser únicos, aunque para esto deben de tomar características de otras personas. Como nos lo dice Harter, los adolescentes están viviendo la identidad del espejo, en donde los individuos desarrollan su personalidad como la incorporación y el reflejo de actitudes y características propias de su contexto. Los adolescentes se ven presionados por la sociedad para formar su identidad, ya que Harter hace referencia a que la identidad es una construcción social en donde el individuo debe de tomar características que en la sociedad sean aceptadas. En sí, la identidad personal se denomina como la construcción propia y la imagen de uno mismo a partir de varios factores: el contexto, la cultura, los valores
y la experiencia que influyen en su manera de pensar y actuar. Enseguida hablaremos del contexto social, ya que este es considerado como la principal influencia en la manera de ser y actuar de las personas, por lo que eso a la vez repercute en la conformación de su identidad. Contexto social y su influencia en la formación de la identidad del adolescente. Existen varios elementos que intervienen en la formación de la identidad del adolescente. En este caso estaremos abordando el contexto social. Dentro de este, varios son los factores influyentes, los cuales se explican a continuación. Los compañeros. En muchas ocasiones los adolescentes observan la actitud y tienden a admirarlos, ya que son populares de la escuela y quieren ser como ellos. Estos adaptan sus características dejando atrás las consecuencias que pueden tener estas decisiones, sin tomar en cuenta si son malas o buenas. Los amigos. Estos afectan en gran medida la forma de vestir, de actuar y de pensar de los adolescentes. Esto se debe a que los grupos de amigos se acostumbran a tener ciertas reglas, las cuales sus integrantes deben de cumplirlas para continuar en él. Además, aconsejan a los estudiantes para que realicen cosas que sean de su conveniencia, y con el transcurso del tiempo tienden a acostumbrarse a él. Los actores. Estos influyen bastante en la manera de vestir de los individuos, porque sienten admiración por ellos y suelen hacer lo que ellos les indican. Por ejemplo, las modas, ya que si ellos no se visten así, sienten que son anticuados. La familia. Este es un factor que influye bastante en la formación de la identidad de los adolescentes, ya que tienden a tomar la actitud de los papás, el niño con el padre y la niña con la madre. La identidad no se define fácilmente, ya que hay un momento en el cual los adolescentes no saben lo que quieren. Para ello, los maestros le deben de brindar una buena orientación para que logren desarrollar una buena identidad. Teoría de Erik Erikson. Según este autor, en cada etapa, el individuo enfrenta una crisis del desarrollo que supone un conflicto entre una alternativa positiva y otra en potencia nociva. La forma en que el individuo resuelve cada crisis tendrá un efecto duradero en la imagen que se forma de sí mismo y de la sociedad. Erik Erikson propuso una teoría de desarrollo psicosocial que describe la tarea que debe cumplirse en diferentes etapas de la vida. Las etapas son: 1. Confianza contra desconfianza básica. Edad aproximada del nacimiento a los 12 a 18 meses. Acontecimiento importante: alimentación. En esta etapa, el infante debe formar su primera relación de amor y confianza con la persona que lo cuida, o adquirir un sentido de desconfianza. 2. Autonomía contra vergüenza y duda. Edad aproximada de 18 meses a los 3 años. Acontecimiento importante: control de esfínteres. Durante esta etapa, las energías del niño se dirigen al desarrollo de destrezas físicas como caminar, asir y controlar esfínteres. El niño adquiere el control, pero si no se maneja bien, puede sentir vergüenza y duda. 3. Iniciativa contra culpa. Edad aproximada de 3 a 6 años. Acontecimiento importante: independencia. En esta etapa, el niño se hace más asertivo y toma más iniciativas, pero también puede ser demasiado vehemente, lo que puede conducir a sentimientos de culpa. 4. Laboriosidad contra inferioridad. Edad aproximada de 6 a 12 años. Acontecimiento importante: la escuela. Durante esta etapa, el niño tiene que manejar las demandas para aprender nuevas habilidades, o se arriesga a tener un sentimiento de inferioridad, fracaso e incompetencia. 5. Identidad contra confusión de roles. Edad aproximada: adolescencia.
Acontecimiento importante, relaciones con los compañeros. En esta etapa, el adolescente tiene que adquirir identidad en su ocupación, roles de género, política y religión. La adolescencia, para Erikson, constituye el estado clave y también crítico de formación de la identidad. 6. Intimidad contra aislamiento. Edad aproximada, la juventud. Acontecimiento importante, relaciones amorosas. En esta etapa, el joven adulto debe establecer relaciones íntimas o sufrirá sentimientos de aislamiento. 7. Generatividad contra estancamiento. Edad aproximada, la madurez. Acontecimiento importante, paternidad, enseñanza. Durante esta etapa, cada adulto debe encontrar alguna forma de satisfacer y apoyar a la siguiente generación. 8. Integridad del yo contra desesperación. Edad aproximada, vejez. Acontecimiento importante, reflexión y aceptación de la propia vida. En esta etapa, la culminación es un sentido de aceptación de uno mismo, tal como uno es, y un sentido de satisfacción. Socialización y contextos socioculturales. La socialización se podrá definir como la convivencia con los demás, un proceso mediante el cual el individuo se convierte en un miembro del grupo y llega a asumir las pautas de comportamiento de un grupo en general, en las que se pueden observar diferentes aspectos como normas, valores, actitudes, entre otros. Esto permite tener la capacidad de relacionarse con los demás, ya que cada individuo no se realiza solo, sino por medio de otros individuos de su misma edad o diferentes gustos y actitudes. Los adolescentes se enfrentan a presiones de socialización que requieren de desarrollar distintas personalidades en sus diferentes roles. Los jóvenes se encuentran expuestos a experimentar en diversos grupos sociales y o culturales, actuando de manera diversa. Su identidad es difícil de diferenciarse ante los demás del grupo social y o cultural. La socialización es un proceso que dura toda la vida y podemos diferenciarla de la siguiente forma. Socialización primaria. Es el proceso de aprendizaje por el cual el niño o niña se integran en el medio social. La socialización secundaria es el proceso de aprendizaje de los roles o papeles sociales de los individuos, funciones, ocupaciones, roles familiares, entre otros. La socialización se produce mediante la interrelación dinámica que se produce en la relación bidireccional que se establecen entre jóvenes de diferentes sexos y las demás personas que los rodean. Los adolescentes reciben una influencia social de las personas que los rodean, pero a la vez él o ella ejercen una influencia modificadora, es decir, una retroalimentación progresiva. El proceso de socialización se inicia con el descubrimiento de sí mismo a través del descubrimiento del otro. En todo caso, el adolescente tiene gran necesidad de reconocimiento por parte de otros. Necesita ver reconocida y aceptada su identidad por las personas adultas o compañeros que son significativos para él. Sin tal reconocimiento y aceptación, no pueden alcanzar un buen concepto de sí mismo, una positiva autoestima. Necesitan, además, llegar a conocerse a sí mismos y organizar sus experiencias pasadas y presentes en un relato coherente de su propia vida. Agentes de socialización. Los individuos están sometidos a un proceso constante de desarrollo en el que la educación y socialización van a jugar papeles muy importantes a través de las siguientes instituciones: la familia, la escuela, las amistades y los medios de comunicación. La familia es la institución de socialización y educación primera y más importante, ya que en ella el niño establece las primeras relaciones sociales gracias a la madre en primer lugar y con el resto de los miembros de la unidad familiar más tarde. La escuela, en la que el niño amplía sus relaciones sociales y sus conocimientos del mundo, adquiriendo de manera formal hábitos y comportamientos sociales. El grupo de amigos, ya que gracias a las relaciones en el plano de igualdad, el niño se expresa y relaciona con más libertad que el medio familiar. Así, con sus amistades puede hablar de temas como los relativos a sexualidad. Los medios de comunicación.
Les permite adquirir información sobre el conocimiento del mundo y otros medios que no sean los anteriores y les permite constatar lo que las otras instituciones les han transmitido. Estos agentes de socialización se encuentran en diversos contextos, ya sea sociales, culturales, económicos, entre otros, en los cuales los jóvenes, al interactuar con ellos, pueden ser influenciados y o influenciar a otras personas, ya sea en llevar culturas nuevas, así como se pueden modificar el tipo de lenguaje, las actitudes que se puedan presentar en ellos. Este proceso permite que los jóvenes puedan reconocerse a sí mismos, agruparse y unirse en grupos que tengan y compartan características con las cuales se sientan atraídos e identifiquen, o con un estereotipo impuesto por la sociedad. Para adquirir su propia personalidad, la verdadera o falsa, real o ideal, presente o futura, como nos lo menciona Susan Harter, los jóvenes quieren distanciarse principalmente de sus padres. Para la mayoría de los adolescentes, establecer un sentido de autonomía es parte tan importante de volverse adulto como establecer un sentido de identidad. Actuar por sí mismos deja atrás la dependencia para obtener autonomía, pues se encuentran frustrante tener que atenerse a las reglas de los padres. El impacto de la pubertad desencadena cambios en las relaciones emocionales y querer apartarse de la familia puede ser provocado por la necesidad de interactuar con otras personas. Pero los padres no los dejan tomar sus propias decisiones, según porque actúan en momentos como niños. Los ven inmaduros e incapaces de ser responsables. Los subestiman y los privan de hacer muchas cosas. Entonces, si no les brindan responsabilidades, no podrán valerse de lo que ellos quieren. Estas condiciones permiten que el adolescente se distancie aún más de sus padres. Cabe mencionar que cada proceso de distanciamiento que hay en el adolescente se ve reflejado por los tipos de familia, pues en conjunto ayudan a que los jóvenes formen su identidad. Tipos de familia. Para dar una descripción más clara acerca de los tipos de familia, es necesario que se tome en cuenta lo que nos dice Gerard Lute, donde nos da a conocer tres principales tipos de familias. Las familias autoritativas. Se establecen lineamientos para la conducta del adolescente y se cumplen las normas, pero son flexibles y abiertas a discusión. Además, estas normas y lineamientos son explicados y aplicados en una atmósfera de cercanía, interés y franqueza. Aunque los padres puedan tener la última palabra cuando se trata de la conducta de su hijo, la decisión a la que se llega surge por lo general después de consultar y discutir, incluyendo al hijo. Por ejemplo, al discutir sobre la hora de llegada del adolescente, los padres autoritativos se sientan con su hijo y le explican cómo llegaron a su decisión y por qué eligieron fijar esa hora. También pedirán al adolescente sugerencias y las considerarán cuidadosamente al tomar la decisión final. Por otro lado, se tienen las familias autoritarias, en las que al contrario de las familias autoritativas, reglas son impuestas rígidamente y rara vez explicadas al niño.
Adaptarse a la adolescencia resulta más difícil para la familia. Los padres autoritarios pueden considerar que la creciente independencia emocional del niño es algo rebelde e irrespetuoso, y pueden oponerse a la creciente necesidad de independencia del adolescente en lugar de reaccionar a ella abiertamente. Los padres autoritarios, al ver que su hija empieza a interesarse en los muchachos, pueden aplicar una hora de llegada rígida para limitar su vida social. En lugar de favorecer la autonomía, los padres autoritarios pueden mantener inadvertidamente las dependencias de la niñez, al no dar a su hijo práctica suficiente en tomar decisiones y en ser responsable de sus acciones. Y por último se tienen las familias indulgentes. En ellas surge una clase distinta de problemas. Esta clase de padres no ofrece guía suficiente a sus hijos y como resultado, los muchachos que fueron criados con excesiva tolerancia no adquieren unas normas de conducta adecuadas. Alguien que nunca se ha tenido a las reglas de sus padres siendo niño se enfrentará a enormes dificultades para aprender a respetar las reglas cuando sea adulto. A falta de guía y de reglas de los padres, los adolescentes criados con excesiva tolerancia buscan a menudo consejo y apoyo emocional en sus compañeros, práctica que puede ser problemática cuando los compañeros mismos son relativamente jóvenes e inexpertos. A continuación, se hará referencia a lo que engloban los grupos de pares, donde es parte fundamental para el desarrollo del adolescente, porque depende mucho del tipo de familia en la que se encuentre cada uno de ellos para que lleguen a formar grupos de pares tomando buenas decisiones. El hombre, a lo largo de toda su historia, ha buscado incansablemente diversas formas de expresión en las que se pueda quedar plasmada su existencia, pero también su manera de interpretar el mundo y las dudas. Todo ello conforma una específica realidad que viven los sujetos sociales y que está directamente relacionada con aspectos como el sector económico-social de pertenencia, los antecedentes familiares, las relaciones de género, la comunidad de origen, etc. El complejo surgimiento de identidades sociales nos obliga a atender las diversas interacciones que se establecen entre las individualidades y las grupalidades de una comunidad a una sociedad ampliada. El acercamiento a las diversas identidades nos permite comprender mejor la construcción de sujetos sociales y sus formas de acción. Las vivencias cotidianas van conformando en los individuos y grupos sociales experiencias de vida que se definen de manera particular para cada actor social involucrado en los diferentes procesos de socialización y relaciones sociales a los que se enfrenta. El hombre, a lo largo de toda su historia, ha buscado incansablemente diversas formas de expresión. Esta relación entre grupos de pares es fuertemente influenciado principalmente por un espacio de aprendizaje en la escuela secundaria y después por la relación personal entre los adolescentes. Es evidente que en la adolescencia el primer factor de unión en los grupos de pares son los lazos de amistad que se presentan entre los jóvenes. Al principio del periodo adolescente, de los 11 a los 13 años aproximadamente, los lazos de amistad se encuentran más centrados en las actividades en común que en la interacción misma. Posteriormente, entre los 14 y 16 años, la confianza es la exigencia en las relaciones de amistad. El aspecto de seguridad toma importancia. Finalmente, de los 17 en adelante, las relaciones amistosas se tornan menos pasionales. Se busca un énfasis en la diferencia personal y la posibilidad de la interacción interpersonal. La diferencia es valorada y enriquece la constitución identitaria del adolescente. En la escuela secundaria, el adolescente tiene gran semejanza entre los amigos, referido a aspectos como la actitud hacia la escuela, los gustos culturales, música, modo de vestir, diversiones. La misma tendencia en su caso a consumir alcohol o drogas, las expectativas e ilusiones, etc. Aquí se encuentra con un reglamento escolar al que tal vez ya estaba acostumbrado, y aunque no lo conozca, sabe que tiene que comportarse de cierta forma. La disciplina en la escuela es importante porque ayuda a que se lleve a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y además ayuda en la formación del alumno, aunque gracias a este reglamento el alumno se encuentra en el último peldaño de la jerarquización del poder en la escuela. A los adolescentes no les gustan las normas, pues las sienten como una violación a su derecho. Su expresión, además,
que al ser impuesta no aún menos son aceptadas por ellos. Es conveniente tomar en cuenta la opinión de los alumnos al momento de crear las normas del reglamento escolar, pues sentirán que son parte realmente de la escuela y al comprometerse en su realización, también se logra que se compartan en la ejecución de esta. Los adolescentes y el uso de su tiempo libre. Como bien sabemos, el tiempo libre se denomina como un espacio de descanso, donde las personas lo utilizan para sí mismas, como distractores de compensación a frustraciones de la vida familiar, de la escuela y del trabajo. El tiempo libre es uno de los factores muy importantes en el proceso de búsqueda de identidad del adolescente, ya que utiliza espacios para realizar diversas actividades e identificarse con alguna de ellas. Existen jóvenes que su tiempo libre está bajo el control de sus padres, y en sus casas las mujeres realizan actividades domésticas como preparación para la formación futura de una familia, maquillarse, redes sociales, ver televisión, escuchar música. Por otra parte, de los hombres, el tiempo libre va más enfocado a jugar videojuegos, ver televisión y redes sociales. Por lo tanto, estas actividades generan el consumismo de los adolescentes a cosas que estén a la moda con la finalidad de sentirse bien o ser aceptados por algún grupo juvenil. También los jóvenes realizan actividades fuera de su casa. Por ejemplo, las mujeres suelen platicar con sus amigas, ir de compras o ir a fiestas. En el caso de los hombres, ellos practican algún deporte, se juntan con los amigos para hacer actos vandálicos. Por lo general, estas actividades tienen como propósito fomentar parte de alguna cultura juvenil, con el fin de construir su propia identidad. Las aportaciones de las culturas juveniles a la cultura y al campo social. ¿Pero qué entendemos por cultura? Es la manera en cómo hacemos las cosas y nos relacionamos los unos con los otros. La cultura se divide en microsociedades llamadas culturas juveniles, que hacen referencia a la manera en que las experiencias sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente mediante la construcción de estilos de vida distintivos. Uno de los aspectos en las culturas juveniles es la heterogeneidad. Este cambio terminológico implica también un cambio en la manera de o mirar el problema, que transfiere el énfasis de la marginación a la identidad personal. Características de una cultura juvenil. Principalmente se conforma por adolescentes, estableciendo normas, vestimenta, un lenguaje y una forma de actuar dependiendo de los gustos e intereses de los individuos que conforman esta. Realizan actividades específicas y se involucran en situaciones adecuadas para expresarse. Las culturas juveniles se dividen en tres tipos. La cultura hegemónica, que refleja la distribución del poder cultural a escala de la sociedad más amplia. La cultura parental, que puede considerarse como las grandes redes culturales, definidas fundamentalmente por identidades étnicas y de clase. La cultura generacional, finalmente, refiere a la experiencia específica que los jóvenes adquieren en el seno de espacios institucionales, parentales y de ocio. Ejemplos de culturas juveniles. Entonces, se puede decir que las aportaciones de las culturas juveniles al campo social son importantes. Según Carles Feixa, compara cultura juvenil como una enfermedad, considerando entonces a la sociedad como el organismo.
que es atacado por microsociedades que pueden aportar actitudes o ideas negativas a la sociedad, como actos vandálicos, deserción escolar y la indiferencia y violación por las normas establecidas en la sociedad. Es decir, la cultura juvenil tendrá una influencia en la formación de la identidad personal de cada individuo. ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan y el día está por comenzar. Fue otro día en silencio el que acaba de pasar. Pasa y pasan los minutos en mi oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor, es mi amor que en ti espera.